Magistratura. Fallo a favor de Clarín. Una democracia muy rara. 4 pueden decidir por 40 millones. Esta es una democracia de mayorías muy rara. Un consejo de sabios, las 7 personas que integran la Corte, deciden sobre la vida de los 40 millones de argentinos. De los 3 poderes del Estado, ni hablemos de las corporaciones, hay uno solo que no es elegido por los ciudadanos. Es el llamado poder de administrar justicia. Pero existen mecanismos para burlar la voluntad del pueblo expresada en las leyes que votan sus representantes. En esta línea debe inscribirse el fallo de la Corte de hoy. Magistratura, la Corte falló en contra. El máximo tribunal declaró inconstitucional la reforma del Consejo sancionada por el Congreso Nacional. De esta forma, clausuró la posibilidad de que los integrantes de ese organismo fueran elegidos por el voto popular en las próximas elecciones de octubre. El fallo de la Corte lamentablemente desconoce la voluntad popular que está expresada en el Congreso de la Nación. Y bueno, lamentablemente el pueblo que quería votar, en este caso no podrá votar para elegir a quienes acceden a los cargos públicos como funcionarios públicos, ¿no? Porque no son jueces que van a dictar sentencias, son funcionarios públicos. Nuestra idea es respetar el fallo que ha dictado la Corte en esta ocasión y mantener esta etapa de discusión pública, de esclarecimiento, de necesidad de que el Poder Judicial es el único de los 3 poderes que no tiene un origen democrático. Coincidente con el fallo de hoy es la acordada de la Corte que deja sin efecto una norma de rango constitucional justo en un tema que involucra a la misma Corte. Recordemos que un juez de la Corte no puede tener más de 75 años. Sin embargo... Juez de la Corte Carlos Fait, 95 años. Juez de la Corte Enrique Petracchi, 78 años. La edad, pero también la pertenencia social de un hombre que tiene una familiaridad directa política con uno de los popes más importantes de los diarios interesados en que el gobierno estalle por los aires, cuando hay una deuda cuantiosa del diario La Nación. Feliz cautelar. La cautelar más larga no es de Clarín, sino de La Nación. En 2013 se cumplen 10 años de una medida que permitió a ese diario evitar el pago de una deuda que la AFIP calcula en 280 millones de pesos. 3 años y medio transcurrieron en la propia Corte Suprema. Y él es cuñado del señor Escribano, que es un hombre muy importante en el diario La Nación. Cuando uno se queda demasiado tiempo en un sitio, ¿no hay otro que lo pueda hacer? Sobre este accionar de la justicia se expresaba, veremos que premonitoriamente, la presidenta la semana pasada. ¿Qué celeridad para actuar sobre las leyes que involucran al Poder Judicial por parte de los propios jueces y cuánta lentitud para decidir sobre una ley que ya lleva 4 años como es la ley de medios? Cuando uno habla de poder en la Argentina, dice, pero hoy ¿quién tiene más poder? ¿Un presidente, el parlamento o un juez que decide, que paraliza una ley, que envió a alguien que representa al pueblo, que votó un parlamento que representa al pueblo y que con 2 líneas y una medida cautelar impide el ejercicio del sistema? Por allí uno escucha algunas teorías jurídicas de contrapoder, como que el Poder Judicial tiene que ser un contrapoder. ¿Contrapoder de qué? Porque, a ver, analicemos. A mí, como presidenta, y a todos los otros presidentes que me han precedido, lo han hecho por el voto del pueblo. A los que están sentados en sus bancas, senadores, diputados, también los vota el pueblo. Entonces, yo me pregunto, cuando alguien se plantea, algún constitucionalista o alguno de estos teóricos plantea el Poder Judicial como contrapoder dentro de las instituciones, ¿como contrapoder de qué? ¿Contrapoder del pueblo? Porque en definitiva, yo no estoy representando a un partido, estoy representando a los argentinos. Y el Parlamento argentino, cuando vota, y vota mayoritariamente las leyes, lo hace en el marco de la Constitución por la voluntad popular. No hay leyes contra la voluntad popular, porque si no, no tendrían mayoría en el Congreso. Así funciona el sistema, así fue formateado, así fue pensado. Por lo cual, aquel que se piensa como contrapoder, desde el Poder Judicial le notifico que más que contrapoder del poder popular, me parece que es delegado de otros poderes que no sabemos, pero que imaginamos cuáles son.
Y justo se conoció hoy otro fallo funcional a las corporaciones de una Cámara funcional a las corporaciones. Diario Tiempo Argentino. Era por un préstamo del Banco de la Provincia de Buenos Aires de 106 millones de dólares que resultó incobrable. Cierran causa por polo gastronómico en la Sociedad Rural Argentina. Los títulos de los medios opositores no reflejan el inexplicable fallo. Cristina contra todos. A través de Twitter, la presidenta embistió a Francisco de Narváez al criticar el fallo que cerró la causa por la rural. También apuntó al Poder Judicial y habló de la existencia de una Cámara Federal en lo Clarín y rural. En el diario Clarín, Cristina contra de Narváez. Un señor medio coloradito que decía que tenía un plan. Cristina Kirchner criticó a Francisco de Narváez. Un señor medio coloradito que decía que tenía un plan. De estos títulos no surgen nada menos que los hechos, que así relataba Cristina en su Facebook. Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Año 1999. El Banco Provincia de Buenos Aires le presta 106 millones de pesos a la Sociedad Rural Argentina. El crédito se lo dan para la construcción de 5 pabellones feriales, casi 50.000 metros cuadrados, cines, restaurantes, etcétera, etcétera. ¿Y dónde iban a construir algo tan grande? Adivinen. Sí, acertaron. En el predio de Palermo que el gobierno nacional les vendió en los años 90 a precio vil. Precio vil que además nunca pagaron. Ahora, ¿se acuerdan? En la venta que revoqué por decreto, ordenando la recuperación del predio por constituir una estafa al patrimonio estatal. Menos mal. Bueno, no. La verdad que muy mal. Porque al decreto lo paró una cautelar de la Cámara Federal en lo Clarín y rural, y todo sigue igual. Francisco de las Carreras, Graciela Medina y Ricardo Guarinoni, los conocidos de siempre. O sea, la provincia de Buenos Aires puso 106 millones de pesos para que se construyeran obras que nunca se hicieron. La nación les vendió a precio vil un terreno que nunca pagaron y el terreno, patrimonio de todos los argentinos, no se recupera. ¿Y quién se queda con todo? La Rural y Ogden. ¿Quién es Ogden? Ahí viene lo mejor. ¿Se acuerdan de un señor medio coloradito que decía que tenía un plan y que vos nunca supiste cuál era? Bueno, me parece que se develó el misterio. ¿Vieron que todos tienen planes? Madre de Dios, no se puede creer. Y sí, la verdad que tienen razón. Indigna. ¿Se dan cuenta de qué hablamos cuando hablamos de democratización de la justicia? Como cierre y de cara al suponemos inminente fallo de la Corte sobre otra ley de la democracia, de todas las jugarretas de los subconscientes de los muchachos, esta resume lo que los desvela. ¿Qué quiere el gobierno entonces? Que para nada los jueces de la Cámara Civil y Comercial no intervengan en la causa Clarín. Y que, por supuesto, no haya fallo antes del 7D, antes del próximo gobierno, del próximo viernes.